Huracán Irma deja muerte y devastación tras su paso por las islas del Caribe. Cuba y Florida se preparan para recibir al catastrófico fenómeno natural. Reacciones divididas ante el decreto de austeridad anunciado por el presidente Lenín Moreno. Legisladores están de acuerdo con la posibilidad de una reducción de salarios. Bloque de asambleístas de Alianza País se opuso a que el Pleno analice una resolución de apoyo al posible llamado a una consulta popular impulsado por el primer mandatario. Abogado del vicepresidente Jorge Glass pide a Fiscalía ampliar la versión de su defendido. Director del SRI, Leonardo Orlando, apelará a la sentencia que declaró como inocente a Mauro Terán, ex asesor del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. En lo internacional, el Papa Francisco dio un mensaje de paz en su segundo día de visita a Colombia. Además, una mujer migrante dio a luz en el barco en el que fue rescatada en el mar Mediterráneo. Jueves 7 de agosto, amigos televidentes, muy buenas noches. Tenemos importante información en el plano nacional y sobre todo internacional. Javier, ¿cómo estás? María Mercedes, amigos televidentes, muy buenas noches. Hay noticias sobre lo que sucede con el paso del huracán Irma en el Caribe y ya muy pronto llega a Norteamérica. Con eso empezamos. Así es, amenaza, 10 muertos y 50 heridos deja hasta el momento el paso del huracán Irma en el Caribe. Expertos indican que su fuerza podría incrementarse al llegar a la Florida. Autoridades ordenaron a la población evacuar a zonas seguras. Devastación y miedo es lo que ha sembrado el huracán Irma en el Caribe. Barbuda, San Bartolomé, San Martín y Puerto Rico quedaron destruidas tras el paso del ciclón categoría 5 a escala de Sackville. Habitantes narraron la tragedia que les tocó vivir. Fui testigo del huracán Luis, pero no tuvo nada que ver con esto. Este es el peor y el más devastador. Ha hecho más daños a Barbuda que cualquier otra tormenta. Esta ha sido una experiencia que nunca me había imaginado. Fue horrible, fue devastador, fue triste y fue trágico. República Dominicana, Haití y Cuba permanecen en tensión por la dirección de los vientos, cerca de 300 kilómetros por hora. Autoridades haitianas reportaron inundaciones y heridos en su población, mientras que expertos alertan a Florida como uno de los estados donde obligatoriamente sus habitantes deben evacuar si quieren sobrevivir. Si usted está en la Florida, está en peligro en este momento, tiene que hacer algo, evacuar, esconderse. Casi todo el estado de la Florida está en el potencial camino del huracán Irma. Expertos explican por qué la llegada del ciclón a la Florida este fin de semana es extremadamente peligrosa. El agua por donde pasa Irma para llegar a la Florida es extremadamente caliente, más caliente que lo normal. Y el agua caliente es combustible para los huracanes. Y no solo es agua caliente profunda. Tras las alertas, ciudadanos emprendieron un éxodo masivo. Filas de automóviles se observan en las carreteras, mientras los centros de abastecimiento venden al por mayor los víveres, para quienes huyen de la tragedia. Pero el huracán Irma no está solo. En el Atlántico le acompañan el huracán José, de categoría 3, y Katia, que se ubica en el Golfo de México con categoría 1. Desde Holanda, militares emprendieron un viaje a las islas caribeñas para brindar ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas. Informó Héctor Romero. Y mucha atención, la corporación Keyport informa que entre el jueves 7 de septiembre y el domingo 10 de septiembre, las aerolíneas American Airlines y JetBlue, que operan los vuelos sin escala desde Quito a aeropuertos de Miami y de la costa este de Estados Unidos, han procedido a cancelar varios de sus vuelos debido al paso del huracán Irma por el Caribe y su inminente arribo a la Florida. Se recomienda a los pasajeros que tengan previsto viajar a los Estados Unidos en estas fechas tomar precauciones del caso y se informen sobre cómo su aerolínea les dará alternativas de compensación.
Información sobre los huracanes. Un huracán es un fenómeno climático que se forma en zonas de fuertes depresiones tropicales y son capaces de liberar una fuerza de destrucción 10 veces superior a una bomba nuclear. Esta potencia puede ser medida de diferentes maneras, como en intensidad, diámetro, velocidad y alcance destructivo. En agosto de 1969, Cuba y gran parte de la costa este de Estados Unidos sufrieron el embate de Camille, el huracán que hasta la fecha es el que ha alcanzado los vientos más rápidos en la historia, 305 kilómetros por hora. Pese a las advertencias y las precauciones que tomaron muchos habitantes, el meteoro cobró la vida de 259 personas. Este fue el rostro del huracán Sandy, que ostenta el título del más grande jamás registrado en el Atlántico. Llegó a medir 1.900 kilómetros de diámetro. Se formó el 18 de octubre de 2012 en el Mar Caribe y se desplazó al norte por toda la costa atlántica de Estados Unidos hasta disiparse cuando entraba a Canadá. Dejó un saldo mortal de 219 personas. ¿Y cómo olvidar a Katrina? Su fuerza destructiva lo cataloga como el huracán más costoso de la historia. Formado sobre las Bahamas en 2005, devastó la costa este de Estados Unidos, sobre todo el área metropolitana de Nueva Orleans. 1.836 personas perecieron y los costos de reparación llegaron a los 108.000 millones de dólares. En la actualidad, el huracán Irma se ubica como el ciclón que más intensidad ha registrado por un periodo prolongado de tiempo. Se encuentra en la categoría 5 y por más de 24 horas tuvo vientos que superaron los 295 kilómetros por hora. Los expertos califican a Irma como potencialmente catastrófica. Informó Carolina Basante. Nosotros estamos atentos a la información que se vaya generando en torno a este tema. Cambiamos de ámbito la información. En la Asamblea Nacional se generaron reacciones ante el decreto de austeridad firmado por el presidente Lenín Moreno. Los legisladores están de acuerdo con la posibilidad de una reducción de sus salarios, aunque también dan alternativas para incrementar la recaudación en este plan fiscal. Múltiples reacciones se registran en la Asamblea tras la firma del decreto de austeridad por parte del presidente de la República. En la oposición dicen estar de acuerdo incluso con la posibilidad de una reducción de sus salarios. El impacto económico será mínimo, pero el impacto ante la ciudadanía será gigantesco, porque el gobierno enviará una señal correcta en el sentido de que los recursos públicos no pueden ser dilapidados. Pero en el bloque oficialista son más cautos. Aseguran que son necesarias otras políticas de austeridad, que el salario ya fue mermado hace 2 años con una considerable reducción. Tiene que ser un análisis integral, ahí no es que se recibe el dinero como ustedes creen, hay un descuento total de que se da, y eso tenemos que tener un análisis, ¿no? Aunque otros apoyan la posibilidad de reducir sus salarios, dan alternativas. Por ejemplo, que se aproveche de la posible consulta popular y se le pregunte a los ecuatorianos si se reduce el número de legisladores. Yo creo que se puede legislar tranquilamente con un menor número de asambleístas. Como por ejemplo un asambleísta por provincia, un asambleísta por cada 500.000 habitantes. Tendríamos 36, 38 asambleístas resolviendo los problemas del país. La posibilidad de una revisión de salarios en la Asamblea dependerá de la decisión que tome su ente administrativo, que es el CAL. Los legisladores aseguran que es necesario que el presidente envíe de manera urgente reformas que consoliden ya una política económica clara. Se necesita bajar el gasto, especialmente en aquellas inversiones innecesarias, aquellas inversiones que pueden esperar y que no son en definitiva urgentes. Son las reacciones que genera el decreto de austeridad, firmado por el presidente Lenín Moreno este miércoles, informó Javier Gallo. El bloque de asambleístas de Alianza País se opuso a que el Pleno cambie el orden del día de la sesión y se analice una resolución de apoyo al posible llamado a una consulta popular por parte del presidente Lenín Moreno. El argumento del oficialismo es que no se quiere dar paso a que el tema de la consulta sea utilizado como un show político por la oposición.
La propuesta fue presentada por la legisladora social cristiana Paola Vintimilla, quien buscaba un pronunciamiento de apoyo desde la Asamblea al posible llamado a una consulta popular por parte del presidente Lenín Moreno. ¿Por qué no hacerlo en esta ocasión? ¿Por qué la Asamblea no pronunciarse a favor de la consulta popular? Que era un imperativo ese llamado, que el pueblo está pidiendo reformas, decía Vintimilla, una de ellas revisar el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana. En esta votación, veamos qué pasa. Si sus discrepancias con el presidente Lenín Moreno son más fuertes, que darle la voz al pueblo ecuatoriano y nuestro apoyo. Enseguida saltaron las alarmas en el bloque oficialista. Byron Valle criticaba que se busque politizar el tema de la consulta. Peor aún, querer imponer preguntas, aseguraba. Si usted quiere eso, si usted quiere cambiar la estructura del Estado, si ustedes quieren cambiar la estructura del Estado, ¡vamos a la constituyente! ¡Vamos a la constituyente! No con resoluciones truchas, no con resoluciones truchas. Vamos a la constituyente, que sea el pueblo el que debata, pero que no lo sometamos a votar por preguntas maquinadas por ustedes. Y hubo réplica desde la bancada social cristiana. Acá criticaban que no se quiera apoyar una iniciativa que nace del Ejecutivo, liderado por un miembro del partido de gobierno. Ya hay que arreglar al Ecuador, institucionalizarlo, regresar a la independencia de poderes, regresar a los 3 poderes tradicionales. No hay ningún problema, nos vamos a la casa todos, ningún problema. Y dejaban en claro que apoyar o no a este pedido de cambio del orden del día pondría en blanco y negro la situación al interior del país. Hoy nos vamos a quitar la careta, apoyamos la consulta popular o no apoyamos la consulta popular. Y ya en la votación casi la totalidad de la bancada oficialista se opuso, votó no y el cambio del orden del día no prosperó. Pero en la votación hubo sorpresas. Jorge Yunda se abstuvo de votar y da sus razones. Bueno, yo trato de votar con mi conciencia, trato de votar con mi movimiento. Si en algún momento no tenemos coincidencias, creo que eso también es el respeto democrático hacia todos los miembros de la bancada. Dice que si esto provoca algún tipo de sanción, él la aceptará. Si es que me dicen que me vaya, miré a mi casa, pero no miré a la oposición ni miré a ser independiente. Mientras tanto, los aliancistas dicen que votar no significa que no apoyan a un llamado a consulta. Lo que no quieren es que el tema sea utilizado por la oposición como bandera política. Nadie está en contra de la consulta popular. Lo que sí rechazamos es el uso politiquero que se está dando de este tema. Así, el bloque oficialista bloqueó la posibilidad de que se cambie el orden del día y se elabore una resolución de apoyo a un posible llamado a consulta popular por parte del presidente Lenín Moreno, informó Javier Gallo. Eduardo Loor, abogado del vicepresidente Jorge Glass, acudió hasta la Fiscalía General del Estado para pedir la ampliación de la versión de su defendido. Loor insiste en que no existen pruebas que vinculen al segundo mandatario con el delito de asociación ilícita. El abogado del vicepresidente Jorge Glass, Eduardo Franco, acudió este jueves a la Fiscalía General del Estado para pedir ampliación de la versión de su defendido. Él asegura que las acusaciones en contra de Glass hasta el momento son solo sospechas. No hay indicios. Los elementos de convicción de cargo van a ser desvanecidos porque son simples sospechas o conjeturas inconexas que no guardan relación a lo que realmente deben ser las presunciones penales. Manifestó que para acusarlo bajo la figura de asociación ilícita debe existir información concreta y relevante, lo que en este caso, dice, no existe. En el artículo 369 del Código Penal, que establece que cuando 2 o más personas se asocian con el fin de cometer un atentado contra las personas y las propiedades, no hay eso, no hay constancia. Aseguró que el vicepresidente, mientras estuvo al frente de los sectores estratégicos e incluso ya como segundo mandatario, no se hizo cargo de las contrataciones con Odebrecht. En los proyectos emblemáticos jamás contrató, no fue parte de las comisiones técnicas. Explicó que la responsabilidad de Glass en los sectores estratégicos era más bien de carácter político y no de asuntos penales. Él jamás ha pedido a nadie algo indebido. Si alguien se tomó su nombre, tendrá que esa persona responder ante la justicia. Lora acudió a dejar por escrito el pedido de Glass, quien no asistió a la audiencia en la que se lo vinculó al proceso de corrupción que se sigue en contra de la empresa brasileña, informó Alison Corral.
El Servicio de Rentas Internas apelará la sentencia del Tribunal Penal de Pichincha que declaró inocente al ex asesor del alcalde de Quito, Mauro Terán, que fue investigado por una supuesta evasión fiscal. No todos ven con buenos ojos la resolución del Tribunal Penal de Pichincha que declaró inocente al ex asesor del alcalde de Quito, Mauro Terán, quien era investigado por supuesta evasión fiscal. Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas, cuya entidad presentó la acusación, fue el primero en reaccionar. Bueno, con profunda preocupación, no solo por este caso específico, sino por el nefasto precedente que significaría para la justicia fiscal y para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Orlando manifestó que los argumentos para emitir dictamen favorable para Terán no tienen sustento. En esta audiencia resultaron 4 elementos principales. El primer elemento principal es que no se pudo determinar qué impuestos se debía pagar. El segundo elemento es que no se pudo determinar qué valor debía declararse. Y el tercer elemento es que no se pudo determinar qué valor debía pagar. De que por tributos no puede haber prisión. Aquí no se estaba discutiendo la deuda de tributos, de un valor específico, sino de la defraudación tributaria. Eso es el equivalente a interpretar que en la Constitución, en el mismo artículo dice que así como no hay prisión por tributos, no hay prisión por deudas, pero sí lo hay por estafa. Y el fraude tributario es una gran estafa a la sociedad. Esperan ser notificados con la sentencia para iniciar el trámite de apelación. Y vamos a seguir en todas las instancias, todos los recursos que correspondan para defender el interés público, que es lo que está en discusión. Tampoco descartan la posibilidad de solicitar se analice la actuación del juez que llevó la causa, informó Héctor Romero. La consejera Ana Marcela Paredes presentó una demanda de inconstitucionalidad frente al proceso de renovación parcial de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Con esto se pretende paralizar la designación. La acción legal tendría la finalidad de que el reglamento para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral sea nuevamente estructurado. La consejera Ana Marcela Paredes asegura que actualmente no se detalla con claridad cuál es el número de consejeros a ser renovados. Paredes afirma haber pedido explicación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de la designación, sin tener respuesta hasta la fecha. Preguntado por varias instancias administrativas, se lo he dicho directamente, viéndole a los ojos a la señora presidenta, y no puede decir este sencillo número. ¿Cuántos consejeros va a elegir? La Constitución es muy clara, hay un artículo 218 en donde se expone que en esta ocasión son 3 los consejeros que tienen que renovarse. Pero, por alguna razón que desconocemos los ciudadanos, la señora González dijo en un primer momento, ha dicho que va a renovar a 4. ¿Cuál es la razón? De acuerdo a los cálculos que ha efectuado Paredes, ella no debería salir del máximo organismo electoral. Bueno, ya han cumplido 6 años en el ejercicio de sus funciones Juan Pozo, Nubia Villasís y Paul Salazar. Yo estoy recién en mi 3er año, no estoy 6 años, yo estoy reemplazando a Gloria Toapanta, elegida del 2015 al 2021. Estoy 3 años en funciones, me faltan 3 años más. Espera que la Corte Constitucional acoja su pedido y se paralice el proceso de renovación. Tengo esperanza con el país, yo tengo esperanza con todo lo que está sucediendo hoy por hoy. Creo que ya no hay miedo para que estos temas se sigan manejando tan a la discreción. Ingresar el caso a la sala de admisión y de ahí los señores jueces resolverán. No hay los tiempos, eso lo sé. Informó Héctor Romero. Ángel Polibio Córdoba, director de SEDATUS, habló sobre el avance de su proceso judicial y expresó que confía en que actualmente los organismos judiciales actúen de manera autónoma. Córdoba se refirió que dentro del juicio se cuenta con pericias nacionales e internacionales que avalan el trabajo que cumplió la encuestadora. El pasado 4 de septiembre culminó la etapa de instrucción fiscal dentro de una investigación por un supuesto uso doloso de documentos falsos durante las elecciones presidenciales. Se han presentado pruebas a favor, pruebas en contra. Tenemos pericias de muchas partes, nacionales e internacionales. Y las pericias hablan de lo positivo, de lo honrado, de lo honesto de nuestro trabajo a lo largo de todos los años. Lo que nosotros esperamos es de que se dé el debido proceso. Si la justicia realmente ya no es una justicia presionada desde diferentes sectores, que no es justamente
el sistema judicial, yo creo que sí vamos a tener resultados favorables. El programa integral amazónico de conservación de bosques y producción sostenible, que tiene una inversión de 53 millones de dólares, fue presentado oficialmente en la ciudad de Tena por el presidente de la República, Lenín Moreno. Además, en su agenda visitó a los afectados por las lluvias y las inundaciones del pasado fin de semana. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió con una ardua agenda en la ciudad del Tena, donde oficializó el inicio del programa integral amazónico de conservación de bosques y producción sostenible. Estamos haciendo todo para apoyarlos, pero también depende de ustedes, de su trabajo y de sus iniciativas. Cuiden la Amazonía. En su proceso de construcción, que fue complejo, más de 2 años de negociación, es el primer programa mundial que construye sobre el trabajo anterior del Ecuador. A decir de las autoridades, este modelo está enfocado al manejo forestal sostenible, a la gestión de los recursos naturales y a la mejora de la producción en las provincias amazónicas, por lo que tendrá una inversión de alrededor de 53 millones de dólares. Que nos plantea un verdadero reto. Tomar las sabidurías ancestrales y los conocimientos adquiridos por los pueblos para usar los recursos de la selva amazónica para mejorar la vida de la gente, garantizando no dañar los bosques. El programa amazónico contempla al de Sociobosque y a la Agenda de Transformación Productiva Amazónica. Áreas protegidas y el programa Sociobosque resguarda a más o menos 1.5 millones de bosques nativos y páramos. Así hemos logrado disminuir la deforestación, conservar la biodiversidad, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y con este proyecto intervendremos además 14.500 nuevas hectáreas. El objetivo de este programa es que se ejecute una producción sostenible que permita mejorar la situación económica de las zonas y conservar el medio ambiente. Este programa es además una confirmación del compromiso del Ecuador para mitigar y adaptarnos al cambio climático, a la protección de la diversidad, la conservación de los bosques, promoviendo la bioeconomía, promoviendo los bioemprendimientos. Por su parte, la ministra de Agricultura y Ganadería mencionó que este programa permitirá avanzar en la gran minga agropecuaria en la Amazonía. Diversificará además los ingresos, permitirá el acceso a servicios productivos, así como mejorará el uso de los recursos naturales. Ya en horas de la tarde, el presidente Lenín Moreno realizó un recorrido por las zonas afectadas ante el desbordamiento de los ríos Tena, Pano y Misaguallí, registrados la noche del pasado sábado. Ya está la misión Casa para Todos, prevista para inmediatamente intervenir y construir casas nuevas para estos queridos hermanos que han quedado en la indigencia. Informó Patricia Aldaz. A través de un decreto ejecutivo, el primer mandatario designó como comandante general de la Policía Nacional al general Miguel Ramiro Mantilla Andrade, en reemplazo del general Diego Mejía, quien permanecía en el cargo desde el 2015. Mantilla se desempeñó como jefe de la zona 9 de la Policía Nacional del Distrito Metropolitano de Quito y luego pasó a ser el director general de operaciones de la Policía Nacional. Mucha atención, el operativo Fortaleza 83 permitió la desarticulación de una aparente red delictiva dedicada a la extorsión en la cárcel de Guayaquil. La operación policial efectuada esta madrugada deja hasta el momento 13 personas detenidas. El cabecilla de la organización operaba desde el interior del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Según la policía, el individuo utilizaba a otros 5 PPL para hacer golpear a los demás internos y de esta manera proceder a extorsionar a los familiares. Las extorsiones estaban dirigidas a los propios PACL, quienes eran agredidos verbal, psicológica y físicamente. Ante esta situación, los PACL solicitaban a sus familiares se depositen las exigencias económicas hacia ellos requeridos a sus familiares para evitar ser
agredidos nuevamente. El operativo denominado Fortaleza 83 fue ejecutado la madrugada de este jueves. Los agentes allanaron varios calabozos en la cárcel de Guayaquil, así como domicilios ubicados en la Isla Trinitaria, Bastión Popular y El Fortín. Se tuvo la orden del juez competente para allanar el pabellón donde se encontraba este ciudadano. Claro, él actuaba en complicidad con algunas personas más que igual están privados de libertad. Las investigaciones estuvieron a cargo de la Unidad de Antisecuestros y Extorsión. Las 13 personas detenidas en este caso son investigadas por otros delitos conexos, entre ellos el microtráfico de drogas en el interior del centro de privación. En Manabí, una presunta banda delictiva se desarticuló en el operativo Fortaleza 83. La redada policial, en la que también se incautaron armas y vehículos de dudosa procedencia, se realizó en 3 cantones de esta provincia. Varias viviendas fueron allanadas en 3 cantones de la provincia de Manabí. 120 elementos policiales y fiscales participaron en los operativos llamados Fortaleza 83. Personas detenidas, vehículos incautados, armas decomisadas es el resultado de los allanamientos. 2 vehículos incautados y varias personas detenidas forman parte del proceso investigativo del operativo Fortaleza 83. Sabemos los resultados, no, aquí en Calceta son 9, ahí en Bahía y en Chone. ¿Quién es el dueño de la casa? Soy yo. En el cantón Calceta, al norte de Manabí, según agentes de la UIAD, una presunta banda organizada fue desarticulada. Sí, justamente esta organización se dedicaba a lo que es robo a unidades económicas, robo a domicilios, robo a personas, tenencia ilegal de armas, robo de vehículos y extorsión. Ellos, para cometer sus ilícitos, utilizaban armas de fuego, sometían a sus víctimas, utilizaban la fuerza y procedían a sustraerse sus bienes y su dinero. Meses de investigación fue suficiente para la policía para desarticular a la presunta banda, que habría cometido varios delitos en este cantón manabita. La supuesta organización está bajo investigación de la Fiscalía. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Tras varios allanamientos, la Policía Judicial desarticuló una supuesta organización dedicada al robo de autopartes de vehículos, esto en el sur de Quito. El movimiento policial empezó en horas de la madrugada. Uno de los equipos llegó hasta el sector de Chilibulo. En el lugar estaba ubicado un domicilio donde habitaba uno de los sospechosos de ser parte de una supuesta banda delictiva, cuyos miembros se movían por todo el distrito metropolitano de Quito. Los allanamientos se ejecutaron en 9 puntos del sur de la urbe. Las órdenes de captura se extendieron para 7 sospechosos de conformar una organización especializada en robo de partes de vehículos, así como cuando había la oportunidad, se llevaban el carro completo que supuestamente era deshuesado en mecánicas clandestinas. Parte de los sujetos se dedicaban al estruche de los vehículos, otros se dedicaban a la comercialización y tenían también mecánicas clandestinas donde ubicaban los objetos y las autopartes. En este departamento, en uno de los cuartos, hallaron una variedad de piezas como velocímetros, depuradores, computadoras, partes de motores, circuitos eléctricos, es decir, una gama de repuestos que estaban en fundas negras, como listas para ser entregadas. Estaban clasificados por tipo de vehículos, todo lo que usted puede conseguir al desarmar un vehículo que es producto del robo. Esta madrugada, Fortaleza 82, a cargo de agentes de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito, permitió la desarticulación de una presunta banda dedicada al robo de autopartes de vehículos. En la mira de los agentes policiales estaban talleres mecánicos, aparentemente trabajaban bajo pedido. En los diferentes allanamientos encontraron faros, asientos, mangueras, parrillas, cables, entre otros artículos de vehículos de diferentes marcas. La pena es de 3 a 5 años.
en un inicio por asociación ilícita y veremos si se desprenden otros delitos. Con 7 aparentes accesoristas fuera de las calles, esperan brindar a quienes dejan parqueados los carros en la vía pública algo de seguridad, es decir, que cuando regresen de cumplir con sus actividades y trámites, el vehículo esté completo. En Quito, con cámara de Carlos Romero, informó Iván Casamen. Agentes policiales evitaron el presunto robo de una volqueta y posterior secuestro del dueño del pesado vehículo. Varios sujetos fueron capturados y el hombre plagiado rescatado. Al parecer todo estaba planificado. El dueño de la volqueta fue sorprendido en la madrugada cuando se disponía a salir a trabajar. El hombre fue abordado por varios sujetos quienes, para evitar tener contratiempos, le pasaron a un vehículo pequeño y los llevaron con los ojos vendados y en rumbo desconocido. Era una organización que hacía un estudio de sus víctimas, veía el comportamiento que tenían ellas y luego de hacer un estudio durante 5 o 6 días ellos procedían a realizar los asaltos a mano armada. Información reservada advertía a los agentes policiales que estaba en marcha el accionar delictivo. Con el apoyo de elementos del GIR pusieron en ejecución el operativo de rastreo, logrando identificar al vehículo cuando circulaba por la Simón Bolívar, a la altura de Carapungo. Se levantó una investigación previa con la colaboración de la Fiscalía General. Los presuntos responsables aparentemente buscaban sacar provecho por partida doble. Lo que nunca se imaginaron es que le seguían los pasos agentes de la judicial, quienes lograron alcanzarlos a la altura de la curva de Santa Rosa, en la vía Simón Bolívar, logrando la detención de 5 delincuentes y 2 vehículos retenidos, los mismos que eran utilizados para custodiar al vehículo robado. Todos al piso con las manos atrás. Al parecer se trataba de una organización bien estructurada donde tenían roles y funciones. Un vehículo iba brindando seguridad mientras el chofer tenía que llegar hasta un punto donde tenía que esperar disposiciones. Manifestó que lo habían contratado para que lo lleve hasta la altura de Aló. La preocupación era la ubicación del propietario del vehículo. El automóvil en el que lo subieron tomó otro rumbo, pero la libertad de los supuestos delincuentes no duró mucho. Fueron ubicados y el chofer rescatado luego de 2 horas. Fue llevado por el sector de Nono, donde fue amaniatado sus piernas y manos para posterior de aproximadamente 2 horas y media poderle recuperar. En esta ocasión la suerte estuvo del lado de la víctima. La oportuna acción policial evitó que los muchachos malos salgan como triunfadores de sus acciones ilegales. Con imágenes de Carlos Romero, informó Iván Casamen. Y un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de 2 personas. El siniestro se produjo esta madrugada en el kilómetro 10 de la vía San Borondón. En esta camioneta se movilizaban 5 integrantes de una familia. En cuestión de segundos, tras ser impactados por un camión, 2 de ellos murieron y 3 resultaron gravemente heridos. Testigos dieron a conocer que 2 de las víctimas se movilizaban en el balde del vehículo. 2 víctimas mortales, una niña en shock y 2 heridos que se lo llevaron al hospital. La persona que estaba en el balde estaba dormida, falleció de golpe y el señor estaba destripado. El niño estaba con sangre llorando y la niña en shock. ¿Cuántos niños serían? Son 2 niños nomás, un niño de 11 años y la niña de 5 o 6 años. El accidente se produjo en el kilómetro 10 de la vía San Borondón. Es un niño que tenía presionados los pies, esta parte aquí de la cara partida, y tratamos de sacarlo, pero no se podía porque tampoco los paramédicos llegaban y era imposible moverlo así. Sobre las causas, existe la sospecha de que el conductor del vehículo pesado se quedó dormido mientras conducía. Se ve que el camión pierde carril para invadir el sentido contrario de la vía y chocarse frontalmente con la camioneta. Aparentemente se quedó dormido el señor y se pasó las barandas y se le vino encima la camioneta. Uno de los heridos alcanzó a decir que se dirigían hacia el cantón Durán, mas se desconoce de dónde venían. Respecto al chofer del camión, cuando se percató lo que había ocurrido, no pensó 2 veces para salir huyendo. Hasta el momento tenemos la fuga, ¿no?, del conductor, no aparece por ningún lado el conductor. Informó Jorge Salazar.
Dramáticos momentos vivieron los pasajeros de un bus de la cooperativa Reina del Camino cuando este se incendió en la vía Rocafuerte, en la provincia de Manabí. Miembros del cuerpo de bomberos acudieron al lugar, pero las llamas consumieron el vehículo en minutos. Estos son los instantes que un bus de la cooperativa Reina del Camino se incendió en la vía Rocafuerte, Tosagua, a la altura del sitio El Junco, en la provincia de Manabí. El vehículo de transporte de pasajeros interprovincial, según investigaciones de las autoridades, solo viajaba con el chofer y el oficial. No se encontró pasajeros, no se encontró equipaje. Se puede presumir que la Reina recién ha ido a coger turno a la ciudad de Chacay. Bomberos y agentes de la CTE acudieron a este lugar. Las llamas, a pesar del esfuerzo de los bomberos, consumieron el vehículo. No hay heridos y los señores conductores y acompañantes del mismo salieron ilesos, como nos supieron manifestar los moradores del sector. Se fueron en otro bus de la misma compañía. Los agentes investigan las causas del incendio, donde esta vez el vehículo iba sin pasajeros y sin turno. Solo las pérdidas materiales quedó del bus, donde el percance paralizó el tránsito por varias horas. Encendido totalmente en llamas, todo en llamas. Y lo que es una llanta, por decir, estaba ardiendo hacia los maíces. No sé si la llanta se le salió o qué, pero una llanta estaba afuera ardiendo más atrás. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. El conductor de un camión se quedó aparentemente dormido y estrelló el vehículo contra un poste de alumbrado público. El accidente se produjo en la vía a la costa y dejó una persona herida. Le pudo más el cansancio que la concentración al volante. Según testigos, el camión perdió pista y chocó contra un poste de alumbrado público. El impacto provocó que la estructura de hormigón se venga abajo. Solamente el conductor se quedó un breve momento despistado y prácticamente colisionó, sino que ya el cansancio también ya lo afectó. Y le indicó que en cuestión de segundos cerró los ojos, se quedó dormido y cuando sintió fue el impacto. El accidente de tránsito se produjo la noche del miércoles en el kilómetro 26 de la vía a la costa, sentido Progreso-Guayaquil. Producto de la colisión, el conductor resultó herido y los dos pasajeros con golpes leves. El chofer se encontraba vivo, pero con las piernas totalmente fracturadas. Libertad Peninsular frenó a escasos 6 centímetros. Nosotros veníamos también en nuestro vehículo y prácticamente frenamos, ya fue a escasos metros, porque no se veía el poste totalmente destruido. Y hicimos para que los carros frenaran a tiempo, porque esta vía es de alta velocidad. El camión venía desde Libertad con dirección hacia Guayaquil. La circulación vehicular fue paralizada más de media hora. Al momento se está recabando toda la información necesaria para poner a órdenes del señor operador de justicia. Está colaborando la empresa eléctrica para el retiro del poste que está sobre la vía. Luego, tras retirar el poste y el vehículo, el tránsito volvió a la normalidad. Nos vamos a un corte comercial, amigos televidentes, pero al volver, autoridades públicas trazaron una agenda para que el recorte presupuestario no afecte las actividades de los establecimientos educativos. Ya regresamos. De regreso con más información, amigos, en el Comercio TV. Rectores de las universidades públicas junto a autoridades de la Secretaría de Educación Superior y el Ministerio de Finanzas trazaron una agenda con el fin de encontrar mecanismos para que el recorte presupuestario no afecte las actividades de los establecimientos educativos.
Este jueves las autoridades de las universidades públicas se reunieron con Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID, con el objetivo de establecer acuerdos por la reducción presupuestaria a todas estas instituciones. Nos hemos comprometido con el Ministerio de Finanzas a que en el marco de la ley vamos a hacer todos los mecanismos para garantizar absoluta y totalmente la operación normal de todas las universidades y escuelas politécnicas. Entre los acuerdos alcanzados está empezar talleres desde el 11 de septiembre con el Ministerio de Finanzas y la CENESID. Hemos acordado un calendario de tal manera que entre el 11 y el 15 resolveremos en cada una de las universidades esta problemática. Y allí estará definida de una manera ya concreta si se resuelve o no el problema de presupuesto en las universidades. Las autoridades de las universidades públicas mencionaron que la mejor manera de encontrar una solución a este inconveniente es haber llegado a un acuerdo. En este caso, las universidades van a ubicar las necesidades y se van a cruzar con las fuentes de financiamiento que va a ubicar el ministerio para salir de este problema, en este caso del último trimestre. Entre otro acuerdo está la reliquidación del IVA y del impuesto a la renta de los años 2014 y 2015. Y con eso se cubren las brechas, no solo de la central, sino de todas las universidades. Según mencionó el rector Sempertegui, las universidades públicas necesitan fuentes de financiamiento para el próximo año. Por una razón, porque el sistema básico, la fuente fundamental que hoy tenemos para financiar el sistema, viene de esta ley llamada el FOPEDEUPO, que es una distribución que se basa en el impuesto a la renta, sobre todo. Ese sistema tiene un techo ya, no es suficiente para cubrir el desarrollo de las universidades en los próximos años. Y con respecto a la devolución de los fondos de autogestión que estarían retenidos de los años 2015 y 2016, también habrían llegado a un acuerdo. Que hay un compromiso de un reembolso apropiado, vamos a discutir las estrategias y los tramos de devolución. La asignación para los establecimientos públicos es de 1.126 millones de dólares, es decir, 140 millones menos que el año anterior. La operación de las universidades se va a mantener, vamos a preservar. Evidentemente hay un derecho, que es un derecho fundamental de los estudiantes, de sus clases y la operación normal de las universidades. Informó Patricia Aldaz. Revisamos este tema que les habíamos ofrecido. Se calcula que son aproximadamente 50.000 personas quienes sufren de Alzheimer en Ecuador. Acompáñenos a conocer un poco más sobre esta terrible enfermedad que afecta a los adultos mayores. No me pidas que recuerde, no te frustres, no te enojes conmigo, solo abrázame y hazme compañía. Así reza uno de los muchos poemas sobre el Alzheimer. Una enfermedad incurable, progresiva y en ocasiones incomprensible. Esta enfermedad de Alzheimer se presenta a partir de los 65 años. Es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que las neuronas, las células del cerebro se van muriendo. De todas las demencias, el Alzheimer es la más común de todas. ¿Y qué consiste una demencia? Es una pérdida de las funciones cognitivas, es decir, perdemos la capacidad de razonar, de tener memoria, de orientarnos. Para mitigar los efectos de esta enfermedad existen varias terapias, así nos lo explica Cecilia Ordóñez, directora del Centro Alzheimer Fundación TASE. Terapias que nosotros, que son físicas, que son mentales y que son sociales, en un ambiente sano, en un ambiente tranquilo, en un lugar donde ellos se sientan felices, amados, queridos, útiles. Esto permite que haya conexiones neurológicas y no se mueran tantas células tan rápido. Entonces ayudamos a que este proceso sea más lento, que guarden por más tiempo su autonomía, que guarden por más tiempo su independencia y que tengan una calidad de vida por más tiempo. El apoyo a los familiares es fundamental. Y muchas familias tienen tanta nostalgia de lo que antes era y ahora no es, que nosotros tratamos de
apreciar lo que se tiene ahora porque después no va a tener. Estar contentos de que habla, de que camina, de que da su opinión, de que pregunta, sí pregunte varias veces porque tal vez más tarde ya no lo pueda hacer. Septiembre fue nombrado como el mes del Alzheimer. En este marco se realizarán varias actividades para conocer un poco más de esta enfermedad. Una charla para familiares el sábado 9 de septiembre en el Hotel Filadelfia a las 9 de la mañana. Es gratuita, todos pueden venir, hay información sobre el Alzheimer. Tenemos también una casa abierta el 16 de septiembre, que les invitamos a todos, es gratuita ahí en el Centro Alzheimer. Todos están invitados el próximo 24 de septiembre a la caminata denominada Que el Alzheimer no nos detenga. Se llevará a cabo en la avenida Eloy Alfaro y Amazonas a las 8 de la mañana en Quito y en Guayaquil en San Borondón. Todos están invitados, traigan buen humor, buenas ganas de acompañarle, no importa la velocidad, lo que importa es la compañía. En Quito informó Andrea Valareso. 19 horas con 44 minutos, nueva pausa comercial, pero más adelante el Papa cumple su segundo día de visita en Colombia, hoy con una multitudinaria misa campal. Ese informe al regresar. Antes de despedirnos, amigos televidentes, un servicio social. El pasado domingo 3 de septiembre en Baeza, provincia de Napo, desapareció el joven Tommy Minga, de 15 años de edad. Según sus familiares, salió de su casa y no regresó. Por última vez fue visto en un cajero de la ciudad de Ambato. Sus padres están desesperados por encontrarlos. Pedimos a los televidentes, si saben algún dato que permita ubicarlo, se comuniquen con su familia a los teléfonos 098-569-3852 o al 099-155-4698. Seguros de encontrar con su solidaridad y con su ayuda, amigos televidentes. Con esto nos despedimos, gracias por su sintonía y nos vemos el día de mañana. María Mercedes, muchísimas gracias, amigos televidentes, por estar junto a nosotros. Y sigan con la sintonía de Televicentro. Buenas noches.